Mi nombre es John Frey López, soy el tutor que los orientará en este B-Learning. Ya les comparto aquí la pantalla para que vayamos visualizando la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces como ya les mencioné, mi nombre es John Frey López, soy profesional en matemáticas con énfasis en estadística y una especialización en administración de la informática educativa. Hoy vamos a tratar pues el tema del B-Learning de la sección 2 que corresponde al área de trigonometría. Vamos a empezar con algunas generalidades que tienen que ver de trigonometría, como por ejemplo lo que son las características de los triángulos, su clasificación, los métodos de resolver según el tipo de triángulos que tengamos. Por favor, ¿me están escuchando? Sí, profe John, se escucha bien. Listo, que me salieron unos mensajes. Listo. Entonces, dentro de esas generalidades que tenemos sobre los triángulos, vamos a abarcar temas como los triángulos rectángulos, vamos a hablar sobre las relaciones trigonométricas básicas, vamos a hablar de lo que son las razones trigonométricas del seno, del coseno, la tangente, y vamos a hacer unas relaciones trigonométricas y su aplicación en GeoGebra. Igualmente nosotros en cualquier área es muy importante todo lo que tengamos que ver con los triángulos. En nuestra vida cotidiana, por donde nosotros vayamos, encontramos figuras geométricas, pero en especial la que más marcan la pauta siempre ha sido como los triángulos. Vamos a ver algunas características de los triángulos, pero primero, antes de empezar con las características, vamos a definir qué es un triángulo. Nosotros siempre definimos un triángulo como un polígono. Resulta que cuando uno define un polígono, lo primero que uno pregunta, bueno, ¿y eso cómo se define? Resulta que un polígono es una figura cerrada, pero para que se construya una figura cerrada, primeramente debemos de tener un segmento recta como el que se acaba de dibujar. Luego, tenemos nuevamente otro segmento de recta que se intersectan en un punto común y últimamente completamos con otro segmento de recta. Estos tres segmentos de recta se van a unir en unos puntos en comunes que los acabo de señalar con ese puntico rojo, donde se van a llamar vértices. Entonces nosotros decimos que el triángulo tiene, por ende, tres vértices o tres intersecciones de rectas. Cuando ya unimos estos segmentos de recta y armamos un triángulo, ya dejamos de llamar segmento de recta y ya se llamaría un lado del triángulo. ¿Listo? Ahora, si miramos la parte interior, la distancia que hay entre una recta y otra recta es lo que llamamos comúnmente como el ángulo. Ahora, si tomamos un triángulo, debemos de tener en cuenta lo siguiente. En todo triángulo siempre debemos de tener en cuenta las siguientes especificaciones. ¿Cuáles son las especificaciones importantes? Pues sencillo, que siempre debemos de colocarle con letra mayúscula todo lo que vengan los ángulos y con letra minúscula todos aquellos que se llamen lados. Es decir, si yo empiezo a colocarle a este ladito, el lado opuesto al ángulo A, o sea, el que está al frente, se va a llamar A minúscula. ¿Por qué? Porque ese es el lado A. Por eso va a quedar con la letra A minúscula. Ahora, si yo pongo B, el lado opuesto al ángulo B se va a llamar como B minúscula. Entonces, aquí la tenemos. Y si tenemos el ángulo C, el lado opuesto a ese ángulo C mayúscula se va a llamar como C minúscula, que es el que tenemos en esta parte acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta acá? Listo.
Entonces, seguimos. Resulta que nosotros tenemos un axioma muy importante en geometría. Este axioma que nos dice que si usted suma los tres ángulos internos, ojo, los tres ángulos internos, o sea, esta parte que estoy señalando con el mouse, siempre me van a dar igual a 180 grados. Esta es una pregunta que siempre suele salir en los exámenes. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de todo triángulo? Ojo acá, muchachos, siempre deben de sumar 180 grados. Es decir, si usted suma la distancia de A con la de B con la de C, me van a sumar 180 grados. Ahora, nosotros tenemos una clasificación de los triángulos. Esta clasificación se da de dos maneras. Según sus lados, nosotros podemos decir que son equiláteros, que son aquellos que tienen tres lados iguales, aquellos que son triángulo isósceles, que tienen dos lados iguales, y el triángulo escaleno, como su mismo nombre lo indica, escaleno, que todos sus lados son desiguales. Ojo, esto es con respecto a la clasificación de acuerdo a sus lados. Ahora, si miramos la clasificación de acuerdo a sus ángulos, voy a obtener de que vamos a tener un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados, como lo pueden ver. Este ángulo que estoy señalando acá es el ángulo recto, junto con este segmento aquí se forma el ángulo recto, y los otros dos ángulos, o sea, el que está acá y el que está acá, son dos ángulos agudos. ¿Qué quieren que son agudos? Pues eso quiere decir que sus ángulos van a medir menos de 90 grados. Ahora, también tenemos aquel triángulo que sus ángulos van a ser, sus tres lados van a ser agudos. ¿Quiénes son los tres lados que son agudos? Pues tenemos a los triángulos acutángulos. Recuerde que esos acutángulos, ojo, como sus tres ángulos son agudos, quieren decir que sus tres lados van a medir menos de 90 grados. Ahora, cuando miramos el triángulo obtusángulo, decimos que el triángulo obtusángulo es aquel en el cual tiene un ángulo que mide más de 90 grados hasta 180 y los otros dos ángulos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Si miramos los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos, vamos a tener de que estos dos clases de triángulos van a armar los triángulos oblicuángulos. Ahora vamos a revisar los métodos para resolver los tipos de triángulo. Entonces, resolver un triángulo significa determinar el valor de sus ángulos y sus lados. Para resolver un triángulo existen diferentes reglas y leyes en las cuales se relacionan y uno puede ver a continuación. Resulta que cuando tenemos los triángulos, tenemos dos clases de triángulos. Recuerden que tenemos los rectángulos y los oblicuángulos. Cuando miramos los rectángulos, podemos solucionarlos mediante el teorema de Pitágoras, que este teorema de Pitágoras nos menciona que dice que se utiliza cuando se tienen dos lados y se quiere hallar el otro lado. Ojo, solamente cuando se necesita o se tiene esa condición. Ahora, cuando utilizamos las razones trigonométricas, hay dos condiciones. O se pueden utilizar cuando se tiene un lado y un ángulo. Ojo, siempre que se tenga un lado y un ángulo, inmediatamente recurrimos a utilizar las razones trigonométricas. O cuando se tienen dos lados y se quiera buscar un ángulo. Cuando hablamos también de triángulos oblicuángulos, ese lo vamos a dejar para que nuestros compañeros docentes nos orienten en las CIPAS, ¿vale? Entonces vamos a seguir con nuestro tema de triángulos rectángulos. Por favor, preguntas hasta acá. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Todo claro, muchachos? Listo. Entonces, vamos a ver la solución de los triángulos rectángulos. Vamos a ver los triángulos rectángulos y vamos a ver las relaciones trigonométricas.
Dice que triángulo rectángulo. Antes de empezar con el teorema de Pitágoras, vamos a aclarar un poquitico como su aplicación y su definición en sí del triángulo rectángulo. Entonces, tenemos un triángulo. Decimos que el triángulo es una figura geométrica de 3 lados. Ya tenemos aquí un lado, 2 lados y los 3 lados. Y es un polígono porque es cerrado, o sea, no queda abierta como en forma de U. Listo. Entonces nos dice que para que sea un triángulo rectángulo, mire la definición, debe tener un ángulo recto. ¿Qué quiere decir un ángulo recto? Que deba de medir exactamente 90 grados. ¿Qué pasa si no mide 90 grados? Pues sencillamente ya no va a ser un triángulo rectángulo, va a ser otra clase de triángulo. Listo. Entonces ahorita la teoría nos dice, busque el lado más largo. Entonces nosotros nos ponemos a buscar cuál es el lado más largo entre estos 3 lados. Y al lado más largo lo vamos a llamar como hipotenusa. Siempre la hipotenusa, pues en algunos libros la recomiendan colocar con la letra H. Y los otros 2 lados se van a llamar cateto 1 y cateto 2. Vamos a simbolizarlos así para saber cuál es el cateto 1 y el cateto 2. Entonces, los 2 lados que forman el ángulo recto, este lado vertical con este lado horizontal, forman un ángulo de 90 grados. La teoría nos dice, o una definición nos dice, que si nosotros ubicamos el ángulo en 90 grados, el lado que está al frente de este ángulo es lo que se conoce como la hipotenusa o el lado más largo, porque hay veces no se puede evidenciar a simple ojo porque parecieran que todos 3 son iguales. Entonces, si yo encuentro el ángulo que mida exactamente 90 grados, el lado que está al frente se va a llamar como la hipotenusa, porque es el lado más largo. ¿Listo? Ahora, tenemos las razones o relaciones trigonométricas. ¿Qué me dicen las relaciones trigonométricas? Las razones trigonométricas me dicen, bueno, si este lado más largo, lo voy a llamar hipotenusa. Entonces ya tengo el lado más largo en el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es que sencillamente aquí ya ubiqué el ángulo de 90 grados y el que me queda al frente se define como la hipotenusa. Y me dicen que los otros 2 lados que me quedan se van a llamar catetos. Pero resulta que como aquí ya vamos a empezar a hablar con esas relaciones trigonométricas, entonces depende del ángulo en que estemos hablando. Es decir, si yo hablo de este ángulo beta, me va a decir que el opuesto es el que queda al frente. O sea, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto va a ser C de Y. Y el adyacente es el que le va a quedar ahí al ladito, que se conoce como C de X en este caso, o adyacente. Lo coloqué con verde para decir de que este adyacente es respecto al ángulo beta. Y aquí también verde, pero con respecto al ángulo beta, que también es verde. Ahora, ¿qué pasa si a mí me piden el ángulo alfa, este de aquí? Pues sencillamente ya van a cambiar los catetos. ¿Qué pasa con el cambio de los catetos? Resulta que el que me quede al frente del ángulo se va a llamar opuesto y el que me quede al ladito se va a llamar adyacente. En este caso, el cateto adyacente para el ángulo alfa va a ser C de Y el opuesto va a ser C de X. Por eso lo coloqué de color azul para distinguir con respecto a qué ángulo estoy hablando. ¿Qué es lo más curioso? Que casi siempre cambian de posición, adyacente, opuesto, pero la única que no cambia de posición es la hipotenusa. Siempre se mantiene. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la relación, debemos de tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos de tener? Pues debemos de tener en cuenta el ángulo con el que vamos a trabajar. Matemáticamente nos dice, bueno, si va a trabajar con beta o va a trabajar con alfa, con cualquiera de los dos, usted tiene que definir una función, bien sea seno, coseno, tangente, cosecante, secante o cotangente. Cualquiera de ellas
me va a dar. Entonces, resulta que si yo trabajo con el seno de beta, entonces vamos a empezar, voy a trabajar con este ángulo. Me dice, por teoría, que seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, por definición. Pero entonces, si nosotros vamos a mirar esta figura, ¿quién sería cateto opuesto? Pues vamos a mirar quién está al frente. Cateto opuesto dice que de acuerdo al ángulo beta, sería C de Y. ¿Sobre quién? Como nos dicen que sobre la hipotenusa, nosotros nombramos de que la hipotenusa se simbolizaba con la letra H. Entonces, esta H la pongo acá. Entonces, cateto opuesto sería C de Y dividido entre la hipotenusa. Ahora, resulta que si vamos a definir coseno de beta, ¿qué me dice coseno de beta? Por definición me dice que coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a ver, ¿quién es el cateto adyacente de acuerdo a beta, que es esta que está aquí, esta verdecita? Adyacente decíamos que es la que está acá, entonces sería C de X sobre hipotenusa. Ya habíamos mencionado que la hipotenusa era la H. Ahora, si hallamos tangente, por definición tangente nos dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a ver quién sería el opuesto. El opuesto sería C de Y sobre C de X. ¿Listo? Ojo, tengo en cuenta solamente el verde porque estoy trabajando de acuerdo al ángulo beta. Ahora, si me dicen que cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto? Pues miremos, cateto opuesto sería en verde, sería C de Y que me quedaría abajo. Y arriba el cateto adyacente sería C de X. Cuando hablamos de secante, secante nos la definen como cateto opuesto sobre la hipotenusa, que eso será igual. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Listo, aquí en la representación era C de X, C de Y sobre la hipotenusa. Y la cosecante que va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Todo claro? Muchachos. Muchachos, ¿están ahí? Listo, mientras ustedes están ahí, yo tomo acá un momento para de una vez aprovechar y enviar aquí un momentico. Un momentico les comparto. Por favor, vamos llenando el link de la asistencia. Permítame un momento. Listo, voy a dar 2 minuticos mientras llenan la asistencia, ¿vale?
¿Listo? ¿Damos continuidad? Bueno, seguimos. Por favor, muchachos, ¿están ahí pendientes? ¿Me confirman que no escucho? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces seguimos. Permítanme un momento. Listo. Entonces damos continuidad. Bueno. Entonces seguimos. Tenemos este problema. Dice que lo solucionemos con relaciones trigonométricas. Entonces vamos a leerlo con mucha calma y si es posible leerlo varias veces. Dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Calcula la longitud de la sombra, sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es empezar a leerlo nuevamente. Miremos, dice, el ángulo que forma el suelo con la recta, o sea, que lo que llamamos el piso. El piso con el piso es donde está la sombra con la parte superior del árbol, o sea, que esta parte que está acá mide 40 grados. Listo. Ahora, ¿qué nos dicen? ¿O qué nos piden? Calcula la longitud de la sombra, sabiendo que el árbol mide 15 metros. O sea que la altura sabemos que mide 15 metros. Entonces, tal cual como se representa acá. ¿Qué datos tenemos? Pues sencillo, miremos. Tengo un ángulo que me dice que mide 40 grados. Tengo una altura que si yo la represento en la imagen y puedo validar, esa altura para mí sería el cateto opuesto. ¿Por qué el cateto opuesto? Porque resulta que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo que estamos trabajando. Listo, y el adyacente es el que está aquí abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Calcule la longitud de la sombra. O sea, me están pidiendo el cateto adyacente. Entonces, tenemos un paso 3. Dice que se conoce el ángulo de 40, se conoce el cateto opuesto, que sabemos que son los 15 metros de altura, y deseamos saber es el cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar la razón trigonométrica de la tangente. ¿Por qué de la tangente? Porque la tangente tiene cateto opuesto y tiene cateto adyacente. ¿Por qué no utilizamos seno? Porque resulta que en ningún momento o en ninguna de la información acá me están preguntando qué hay de la hipotenusa. Entonces, por esa razón no utilizo sino la información que tengo. Entonces, ¿por qué las razones trigonométricas y no, por ejemplo, el teorema de Pitágoras? Recuerden que en las razones trigonométricas siempre nos dan un ángulo o nos piden que haya un ángulo. Y ese es el truco, saber qué es lo que me piden. En este caso me están pidiendo un ángulo o me dan un ángulo. Eso me indica que debo utilizar las razones trigonométricas. Entonces, sigo. Hallo tangente de 40, pero tangente me dice que es igual
al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si yo reemplazo estos valores, de acuerdo a esto como lo tengo acá en la imagen, cateto opuesto va a ser la altura del árbol, que va a ser igual a los 15 metros. Y el cateto adyacente va a ser pues una X porque pues no la conozco, es lo que me están pidiendo. Entonces, si procedemos, me va a quedar tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto, dijimos que eran los 15 metros, y el cateto adyacente va a ser igual a X. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? La X está dividiendo, tengo que pasarla al otro lado del igual a multiplicar. Cuando yo paso esta X a multiplicar, me quedaría aquí X por tangente 40 sería igual a los 15 metros. Ahora, como yo necesito saber el valor de la incógnita X, ¿qué debo de hacer? Pues tangente está multiplicando, tangente 40 está multiplicando a la X, entonces pasaría a dividir. Entonces, cuando me pasa a dividir, me quedaría los 15 metros sobre tangente 40. Cuando yo hago esto en la calculadora, me dan de que el valor de la sombra va a ser igual a 17,8 metros. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Dudas, aclaraciones? Listo. Dice, vamos a tener un segundo ejemplo donde nos dicen que una rampa de patinaje mide 7 metros de largo, con un extremo en el suelo y otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Ojo, ¿cuál es el ángulo de elevación? Cuando nos hablan de elevación, es este ángulo que está acá, el beta. Cuando nos salgan de depresión, es el ángulo que está aquí en este ladito. ¿Listo? Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, de acuerdo a este gráfico, miramos qué información tenemos. Recuerden que lo primero que tengo que mirar es que el triángulo sea rectángulo para poder trabajar las relaciones trigonométricas o bien sea el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos? Ya identificamos la hipotenusa. Ahora, ¿qué más identificamos? Como estamos trabajando de acuerdo al ángulo beta, identificamos el cateto opuesto. Y ya, como identificamos el cateto opuesto, de una vez identificamos el cateto adyacente. Entonces la pregunta es, ¿qué utilizamos? ¿Será que utilizamos las razones trigonométricas o será que utilizamos el teorema de Pitágoras? Recuerden que como aquí no nos piden nada de ángulos, ni nos dan ángulos, sino simplemente nos dan el cateto opuesto, que es un lado, y la hipotenusa, que es otro lado. Entonces, por este lado, yo digo que el teorema de Pitágoras no me sirve porque me están pidiendo el ángulo de elevación. Por esa razón, no utilizo el teorema de Pitágoras. Y utilizaría lo que llamamos las relaciones trigonométricas. Entonces uno pregunta, bueno, venga, ¿cuál de todas estas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante? Resulta que estas funciones por lo general se trabajan las tres primeras, es decir, seno de A, coseno de A y tangente. Porque resulta que cotangente, secante y cosecante son funciones inversas. O sea, si ustedes se dan cuenta, la función cotangente que tengo acá con el puntero del mouse es la función inversa a la tangente, porque mire, el cateto opuesto está arriba y el adyacente está abajo, o sea, están invertidas. Al igual la secante va a ser inversa al coseno que está acá, esta, y esta van a ser inversas, y la cosecante va a ser función inversa al seno. ¿Listo? Entonces, saco la información que tengo, hipotenusa igual a 7 pies, cateto opuesto igual a 2 pies, y la información que me están solicitando es que por favor describa o haya el valor del ángulo de elevación. Cuando empezamos a revisar cuál de estas me sirven,
Yo tengo que mirar algo que tenga hipotenusa, cateto opuesto y que tenga el ángulo de elevación. Entonces, si miramos, todas tienen ángulo de elevación, que en este caso sería A o beta, podríamos colocarle para trabajar de acuerdo a esta figura. Entonces, la otra sería que tuviera hipotenusa y que tuviera cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la función que cumple? Si nos vamos a mirar que tenga hipotenusa y cateto opuesto, la función que cumple este criterio es la función seno. Si yo reemplazo los valores que tengo aquí en la fórmula, me va a quedar seno de beta va a ser igual ¿a quién? Al cateto opuesto. Ya decíamos que el cateto opuesto va a ser igual a 2 pies, o sea, 2ft significa pies, dividido dentro de la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Pues ya mencionamos acá en la imagen que la hipotenusa aparece como 7 pies. Ahora, digo que seno de beta va a ser igual. Hago la división o el cociente de 2 dividido entre 7 y me quedaría este resultado que está acá. Si nos damos cuenta, yo necesito ese ángulo. ¿Qué pasa? El seno está acá, lo paso seno inverso. En la calculadora, ¿cómo se encuentran? Si se dan cuenta acá donde estoy señalando con el puntero del mouse, aquí yo le oprimo la tecla Shift, que sería esta, estoy señalando con el mouse, y le oprimo la tecla Sin, y me va a aparecer como sin a la menos 1. Y entonces me va a dar 16,60. Y ahí coloco los decimales. En las calculadoras, para colocar los grados, los minutos y los segundos, me voy aquí donde estoy señalando con el mouse y de una vez me bota los grados, minutos y segundos. ¿Listo? Preguntas. Bueno, muchachos, ahora resulta que aquí vamos a coger y vamos a transcribir este ejercicio y vamos a pasarlos a GeoGebra. Entonces, aquí ya termino la presentación y vamos a ver la práctica, cómo funciona esto en GeoGebra. Entonces, permítanme acá, ya abro GeoGebra. Aquí voy a compartir. Permítanme, ya comparto. Voy a compartir aquí. Aquí. ¿Listo? Entonces, una recomendación casi siempre es que coloquemos GeoGebra. GeoGebra. Ingresamos allá a GeoGebra. GeoGebra. Le doy la primera opción para graficar. Listo. Bueno, ya está acá. GeoGebra. Listo. Vamos a traer del ejercicio. Vamos a traer la imagen y vamos a tratar de representarla. Entonces, bueno, tengo esta imagen. Uno pregunta, bueno, ya que, ¿cómo vamos a hacer esto o para representarlo acá en GeoGebra para que me brinde la información y comparar o verificar si los resultados que yo hice con la calculadora o manualmente en el sistema no yo los puedo hacer? ¿Cómo se hace? Sencillamente, yo lo que tengo que hacer, lo primero es mirar, dibujar los catetos. En este caso, ¿qué cateto tengo? Solamente tengo este cateto. Si yo me voy aquí a mirar, me doy cuenta que este cateto es vertical. Ojo, por esa razón yo voy a colocar 0,2. ¿Listo? 0,2 me va a quedar acá. Listo. 0,2. Vamos a correrla así un poquito. Listo. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre este punto o entre este vértice y este otro vértice. ¿Listo? Entonces, nos vamos aquí. Uy, ¿qué se me hizo? Se me...
Ahora, nos vamos aquí, donde buscamos la intersección de los ejes. Intersección. ¿De cuáles ejes? De los ejes X. Aquí le digo intersección de los ejes. Intersección de este. Listo. Entonces me dice que la intersección del eje X con el eje Y me da en este punto. ¿Listo? Ya tenemos el punto de inicio y el punto de la distancia. Ahora, ¿cómo hago? Ahora lo que yo debo de hacer es, me voy aquí a segmentos. O sea, un segmento de recta que me va a unir todos con el de esto. Bueno, aquí. Listo. Uno estos dos puntos y voy a tener la distancia de este cateto que está de 2. Ahora, voy nuevamente a herramientas, busco la opción donde le podemos dar circunferencia y centro. ¿Dónde está circunferencia y centro? ¿Me están siguiendo? Listo, muchachos, entonces pónganle cuidado. Para finalizar, nos piden que por favor llenen esta actividad para saber qué fue lo que ustedes vieron, qué fue lo que aprendieron en este BitLearning, ¿vale? Se lo voy a compartir aquí por el chat para que por favor, es un pequeño quiz que nos hacen sobre lo aprendido el día de hoy. Por favor, entramos y lo vamos diligenciando y me van contando. Por favor, vamos llenando este link que les compartí. Sí.
¿Listo? ¿Cómo nos ha ido con estos links? ¿Me cuentan, por favor? Listo, muchachos. En todo caso, pues muchísimas gracias por la asistencia. Estamos aquí pendientes. No olviden contactar a sus tutores para que los apoyen en este proceso formativo. Estamos para apoyarlos, para aclararle todas las dudas e inquietudes. Listo, me cuentan cualquier cosa.